La conquista de las Galias fue uno de los acontecimientos más importantes acaecidos en las postrimerías de la República Romana. Su principal protagonista, Julio César, emprendió entre los años 58 y 51 a.C. la conquista de este vasto territorio, que se extendía desde la Francia meridional hasta el Canal de la Mancha. Las razones de la conquista fueron variadas. Por una parte, se encuentra la existencia de pueblos galos bajo la órbita de influencia romana que sufrían continuos ataques y saqueos por parte de los galos que habitaban principalmente en el centro y el norte de Francia. Por otra parte, los pueblos germanos situados más allá del Rin empujaban y presionaban a los galos contra los pueblos aliados de Roma. La República quiso siempre mantener seguro el sur francés, que servía como paso hacia la Hispania romana, por lo que impidió cualquier penetración de los pueblos de la Galia central. Como última razón, se encontraba la acuciante necesidad de Julio César de realizar una campaña militar que le permitiera reponerse económicamente de las enormes deudas que había contraído durante su etapa como cónsul romano. Tras el consulado, César fue nombrado gobernador de la Galia Cisalpina en el año 58 a.C. La repentina muerte del gobernador de la Galia Transalpina, Cecilio Metelo, condujo al Senado a otorgarle también a César el gobierno de esta provincia durante 5 años. El completo dominio le permitió una amplia autonomía para realizar movimientos e intervenir militarmente en la frontera con los galos, pero antes se aseguró aumentar el número de legiones disponibles para afrontar el conflicto con mayores posibilidades de éxito. Julio César se enfrentó a numerosos pueblos galos realizando innumerables campañas. De ellas destaca la llevada a cabo contra los helvecios. Según la crónica, unos 400.000 helvecios abandonaron sus tierras y trataron de reubicarse en zonas de la Galia Transalpina, debido a la enorme presión a la que estaban siendo sometidos por parte de los suevos, un pueblo germano liderado por Ariovisto. Julio César, viendo el peligro que estas incursiones podían suponer para los pueblos galos ya romanizados, decidió enfrentarse a los helvecios. Tras varios intentos estériles por acceder a la Galia romana, estos fueron derrotados definitivamente en Bibracte. Los helvecios fueron obligados a regresar a sus tierras de origen y penalizados con pagar impuestos para el sostenimiento de las legiones de César. Esta victoria le granjeó una enorme popularidad entre las tribus galas, que aprovecharon esta situación para solicitar a César el freno de las incursiones en territorio galo de los suevos de Ariovisto. Tras varios intentos fallidos de negociaciones, los romanos derrotaron a los suevos en Besontios, alejándolos del margen izquierdo del Rin y permitiendo a Julio César convertirse en el dominador de la Galia central. En el año 57 a.C., Julio César emprendió una nueva campaña en el norte, concretamente con el fin de combatir a los belgas debido a que hostigaban a las tribus de la Galia central. Este pueblo, situado en la actual Bélgica, llegó a poner contra las cuerdas a las legiones romanas, aunque acabaron siendo derrotados. Un año después, Julio César se dirigió a la Armórica, en la actual Bretaña, para enfrentarse a los vénetos que se habían sublevado al poder romano. La victoria fue total y los vencidos fueron vendidos como esclavos. En los años siguientes, Julio César atravesó el Rin para alejar definitivamente el peligro germano. Además, se produjo la primera incursión romana en Britania, lo que permitió a Roma ampliar su área de influencia en un territorio tan hostil como desconocido. Los años siguientes le sirvieron a César para afianzar su dominio sobre toda la Galia y obtener un cuantioso botín de los territorios saqueados, la venta de esclavos y el pago de tributos. Todo ello
provocó el descontento entre algunos pueblos galos que se levantaron contra el dominio romano. Destaca la revuelta de Vercingétorix, que en el año 52 aglutinó bajo su poder a un gran número de pueblos galos y puso en jaque a las tropas romanas. Tras las batallas de Avaricum y Alesia, que acabó con la captura de Vercingétorix, se podía dar por concluida la rebelión. Tras reprimir otras revueltas menores, el dominio de la Galia fue total hacia el año 51 a.C. Las campañas de Julio César en la Galia habían permitido aumentar la esfera de influencia y el poder romano de una manera muy significativa. Para el propio César supuso un aumento sustancial del prestigio y poderío, tanto que el Senado empezó a considerar que tanta influencia lo convertía en un hombre peligroso para la propia república. Las guerras de las Galias se convirtieron en uno de los hitos más importantes de la época antigua. Según historiadores como Plutarco, la empresa fue harto difícil y de enormes consecuencias. Se logró anexionar un extenso territorio coincidente aproximadamente con la actual Francia. Se vencieron a más de 300 pueblos y tribus. Más de 1 millón de guerreros galos fueron muertos en batalla y se recaudó un tributo de unos 40 millones de sestercios que sirvió para encumbrar a una de las figuras más imponentes de la historia romana, Julio César.